Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Fundación La Balandra. Mi nombre es Wenceslao Botaro y este es el episodio número 2 del ciclo Literatura de Viajes. En cada entrega de esta nueva serie de podcasts vamos a explorar la obra de dos autoras o autores, entre los cuales buscaré establecer un punto de contacto o conexión. En el episodio anterior hablamos de Ada Maria Elflein y su libro Impresiones de Viajes, y en el episodio de hoy vamos a conocer a María Sonia Christoph y su libro Falsa Calma, un recorrido por pueblos fantasma de la Patagonia. Y es justamente el territorio patagónico el puente que nos llevará de un libro a otro. Ambas escritoras abordan los recorridos por la Patagonia desde perspectivas muy diferentes. En principio, porque hay casi un siglo de distancia entre los viajes de cada una, pero sobre todo porque los objetivos y las intenciones de cada una son muy diferentes. En Ada Maria Elflein vimos a una mujer con espíritu patriótico, con avidez desbordante por conocer todos los rincones de la Argentina, con una visión positiva del desarrollo y del progreso, y con una fe inquebrantable por el próspero futuro que le aguardaba al país del centenario. Todo estaba por hacerse en esas tierras vacías, inhóspitas y salvajes, de indescriptible belleza. Ella estaba convencida de que todos los habitantes del país tenían que conocer las riquezas y oportunidades que esperaban a los más osados y aventureros que se animaran a poblar la desafiante geografía sureña del territorio nacional. La visión de María Sonia Christoph es completamente distante a la de Elflein, tanto como el tiempo transcurrido entre unas crónicas y otras. Falsa Calma fue editado por Seix Barral en 2005 en su colección Crónicas. Se trata de un libro que indaga en uno de los rasgos más característicos del territorio patagónico, el aislamiento. La idea surgió de la propia experiencia de la autora, una patagónica con raíces búlgaras nacida en Trelew y expulsada de la ciudad por la opresión que produce el aislamiento. Cuenta la autora que durante la adolescencia el aislamiento empezó a parecerle, como a los exploradores argentinos del siglo XIX, algo negativo. Dice Christoph: para mí había empezado a ser lo que me alejaba del país donde ocurrían las cosas, de la gente que quería conocer, de los libros que quería leer. Entonces decidió irse a vivir a Buenos Aires. Era a comienzos de los 80. Falsa Calma es también la historia de un retorno, el de la autora a la región donde nació. Christoph regresó a la Patagonia 2 décadas después de haberse marchado, con el objetivo de indagar y escribir sobre el aislamiento. Quería ver qué forma se había cobrado el aislamiento durante todos esos años, cómo impactaba y transformaba a las personas. Quería encontrar rastros del aislamiento en sus expresiones más extremas. Christoph vuelve a la Patagonia en un contexto post-experimento neoliberal de los 90, donde las consecuencias de las privatizaciones de las empresas estatales, sobre todo de las empresas de petróleo y ferrocarriles, habían sido devastadoras para la región. También había pasado recientemente la crisis del 2001 y las heridas sociales de esa tragedia aún estaban frescas y latentes. Los escenarios por los que deambula Christoph son localidades pequeñas y parajes de Río Negro y Santa Cruz. Los recorrió una y otra vez, los habitó durante semanas. Dice en el prólogo la autora: dispuse de infinidad de horas para recorrer pueblos cuyo perímetro se recorre en una sola. Me senté en una esquina a ver los perros pasar. Me entregué por completo a ese estado de sopor que genera el exceso de la luz, o de viento, o de silencio. Hubo días en que me parecía estar en un decorado de ciencia ficción, en el que yo era succionada por alguna fuerza poderosa y no del todo definida. Vi cosas, muchas cosas. Lo fantasmal no implica el vacío. Es cierto esto último. No existe el vacío en la Patagonia, ni el desierto como sinónimo de nada. Al contrario, el territorio está lleno de cosas muertas y cosas vivas, está repleto de voces y de silencios expresivos. Todo está ahí para el que sepa ver y escuchar. Explica la autora que no forzó nada de lo que se cuenta en el libro. Ella simplemente vagaba por los pueblos o se sentaba por ahí a ejercer la contemplación, y que en esos momentos, dice, los cuentos llegaban a mí. La atmósfera me tomaba de ventrílocua. De ahí surgió la voz bifronte que cuenta lo que sigue. Y en este caso, lo que sigue son historias dramáticas, conmovedoras, delirantes, crueles. En Falsa Calma nos encontramos con 10 crónicas que tienen cierta autonomía o que podemos leer de manera individual, pero la historia que se cuenta es una sola: los efectos del aislamiento en la vida de las personas.
En cada capítulo cobran protagonismo las voces de uno o más personajes con los que la autora se va cruzando en sus vagabundeos por localidades como Cañadón Seco, El Cuy, Maquinchao, Barril Nilleu, El Caín, Las Heras. Las historias se construyen en base a lo que cuentan o callan las personas acerca de sus propias vidas, de su cotidianidad, de sus sueños y miedos, de su relación con la geografía que habitan y la inmensidad que los oprime. En Falsa Calma, Christophe compone un relato polifónico donde los personajes hablan por su propia voz, hablan a la velocidad que tiene la voz del delirio o se repliegan en el murmullo del dolor y la angustia. Al contrario que en el libro de Anna Maria Elflein, donde el paisaje es belleza y esperanza, en Christophe encontramos que el paisaje es todo lo opuesto. Es desolador, opresivo, abrumador, enloquecedor y sobre todo expulsivo. Pero a veces ocurre que esa expulsión no es hacia afuera, hacia más allá de los límites de un poblado, sino que es hacia adentro, hacia la maraña de voces interiores que resuenan en nuestras cabezas, hacia el punto final del suicidio. A partir de las conversaciones que mantiene con los pobladores y de las averiguaciones que realiza en relación con las historias que recoge, la autora va armando un mapa de la devastación, un itinerario que va tomando forma con los relatos de las experiencias de vida de los habitantes de esos lugares hostiles e implacables. Christophe tiende también puentes y conexiones con otras múltiples fuentes que se van adhiriendo al relato, como los fragmentos de imágenes en un collage. Son lecturas y miradas diversas sobre el espacio que proceden de informes gubernamentales, de catálogos de especies animales, de relatos, memorias, testimonios y de notas de periódicos, entre otros materiales. Y por supuesto libros. La autora retorna a la Patagonia cargando con varios libros. La imposibilidad de conseguirlos en su adolescencia fue una de las razones que le empujó a marcharse de su ciudad natal. Muchas historias, personajes y datos de esos libros que va leyendo durante el viaje se entremezclan en las crónicas. En muchos de esos libros, sobre todo en los de los viajeros del siglo XIX, Christophe descubre que en esos relatos aparece referenciado de diversas formas el tema del aislamiento. El aislamiento es una constante histórica, es un hecho, una fuerza, un factor determinante de la vida de las personas que habitan la geografía patagónica. Y Christophe logra encontrar esos casos extremos que se propuso contar. Y lo hace a través de historias de vidas extraordinarias en muchos aspectos, historias terribles de vidas rotas y deshechas, historias que reflejan las múltiples formas del sufrimiento humano, historias de encuentros y desencuentros, de sueños que quedan truncos, historias de fe y de santos populares, historias de abusos, de atrocidades y muerte. Así como en la geografía de la región, los límites del concepto de justicia se desdibujan con los dramas existenciales de las personas. El paisaje, esa atmósfera que habla a través de mí, como dice la autora, termina devorándolo todo, absolutamente todo. La esperanza de futuro, los sueños, las ganas de vivir e incluso con la vida misma. Las 10 crónicas que integran Falsa Calma, las voces que aparecen en ellas y que gritan un silencio ensordecedor, nos dan la sensación de ir componiendo la compleja trama de una imposible historia de ficción que, sin embargo, lejos de eso, está basada en la más llana y cruda realidad de las personas que habitan la geografía patagónica. Voy a comentar solo una historia que se menciona en el libro, para que nos ayude a dimensionar cómo, desde la génesis misma de un paraje o una localidad, el aislamiento es una fuerza que actúa moldeando el carácter, el pensamiento y los hábitos de las personas. Es la historia de Las Heras, una pequeña localidad de la provincia de Santa Cruz. La historia comienza con los primeros años del siglo XX, con el ferrocarril transpatagónico, un proyecto ambicioso que tenía como objetivo unir, en primer lugar, la localidad de Puerto Deseado en la costa atlántica con la cordillera de los Andes, para luego continuar su recorrido hasta el Océano Pacífico y ramificarse por toda la región. Sin embargo, por esas cosas de la política y la economía, un día el proyecto fue abandonado. Para ese momento, hacía varios años que se venía trabajando en el tendido de las vías. Trabajadores de todo el país se habían asentado en los alrededores del obrador y de pronto, de un día para el otro, ya no tenían más nada que hacer. Imaginemos la situación. Esa gente quedó allí, en medio de la estepa, solos, abandonados. La mayoría se fue quedando, esperando la reactivación del proyecto o vaya a saber uno qué. ¿A dónde iban a ir?
La geografía los atrapó, allí quedaron, encerrados en la incertidumbre de futuro, y así surgió, a causa de un proyecto que quedó trunco, el paraje de las Heras, cautiva del aislamiento desde su nacimiento forzado. El aislamiento atraviesa estas crónicas de múltiples maneras. Nadie pasa por la situación de aislamiento sin consecuencias, nadie logra salir indemne, ni nosotros como lectores, ni la autora y su propia experiencia de viaje. Gracias por escuchar los podcasts de la Fundación La Balandra. Si te interesan nuestros contenidos, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades y novedades. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.